Soy Marta López Batista, natural de Mayarí, provincia de Holguín, con dirección prolongación de CP 326, mamá de Norberto Silva López, que en estos momentos se encuentra recluida en la provincia de Holguín, en el centro penitenciario, y vengo como madre con el dolor en el corazón y el alma hablar sobre la injusticia que han hecho con él, que en estos momentos está allí injustamente. Mi hijo se puede decir como aquello que lo secuestran un 25 de mayo. ¿De qué año? De ahora, del 2014. Él está en Vuelta al Cupé de Mayarí con una amistad, y ahí llega una maquinita blanca y lo rápido, ahí lo cogen sin saber por qué ni nada de eso, lo esposan y lo meten en la maquinita. Inclusive en ese momento le proponen hasta el que está allí, hasta polvo blanco, y vamos, para que conozca una casita linda, que te van a llevar una casita linda. Le dicen lo que los compañeros que lo llevan ahí, y luego no me llevan. No nos vamos, que estamos en una casita linda, que nosotros somos el rey del... En ese momento estaban dando una video por la calle, se llama el rey del... por la droga, no sé qué. Él se lo llevan para allá sin saber nada, yo no sé nada, yo estoy trabajando. Y entonces fue domingo ese día, y el lunes voy para mi trabajo, tampoco sabía nada, ni se me informó nada. Me entero entonces el lunes en la calle que se lo habían llevado, loca buscándolo y eso, sin saber nada. Y una gente que lo vieron en la calle y se me lo dijeron, inclusive fueron hasta mi trabajo a decirme. Yo fui a la policía no sabía nada. Dice que andaban buscando una gente de Holguín, no sé, a un tal Cepillo, se llevaron a tal Cepillo y a otro. Entonces mi hijo fue detenido en Mayarí, vaya desde el principio, con el nombre, con el apodo de Cepillo. Mi hijo nunca ha tenido apodo, mi hijo nunca se ha mencionado con otro nombre, a no ser que flaco, porque es un muchacho delgado, y por su nombre no es verdad. Cuando me hacen un registro en la casa, andan buscando, van a hacer un registro a la casa, van buscando de mangada, de esas mangas que todavía yo no conocía, las mangas esas que se ven, de mangada, y buscando ropa y cosas, y relojes dorados y cosas, porque inclusive se va un reloj del otro hijo mío, y después tuve que devolverlo. Y buscando siempre preguntando por Cepillo, y Cepillo, y nosotros miramos, nosotros que nunca hemos conocido a mi hijo, que toda una vida con los 28 años que tenía en ese momento, un tal Cepillo. Cada vez que yo hacía no, y Cepillo para acá, y Cepillo para allá, si uno se le iba aquello de la mente, de que después no entendíamos nada, porque yo no sabía que estaba en Holguín ni nada. Y ya de eso entonces, su hijo no quisieron explicar por qué, su hijo se va a Pablito detenido en Holguín. Y entonces yo no pude ir, porque como fue el lunes, tenía que esperar entonces para llevarle las cosas, expediente y esas cosas así, aseo que no tenía. ¿Y qué le decían? ¿De qué lo acusaban? No me dijeron, lo que fueron a la casa, que fueron todos de la seguridad, no me dijeron nada. No, está ahí un problema ahí, y lo acusan ahí por cómplice de él. Un problema, no me dijeron nunca, se explicaron, nunca fue aquella nebulosa de... ¿Cuándo usted se enteró? Ya no sé, que eso fue el domingo, me enteré el lunes. ¿Un lunes? Un lunes o martes, puedo decir, porque no sabían nada, fueron como el martes, fueron allá a mi casa, no fue martes, porque no, la policía, yo fui a averiguar, no sabían nada. Yo fui el domingo. ¿Y dónde estaba recluido? ¿Detenido? En intrusión, en el órgano de intrusión en Holguín. Y ahí me enteré, inclusive ese día yo estaba mal, me sentía enferma, me había operado una cosa que tenía en la boca, una úlcera que tenía en la boca. Y así no tuve que ir a mi hijo, llevarlo un miércoles, llevar las cosas al aseo, porque él no tenía nada allí. En un momento me dijeron, a la casa donde tú eres, vamos a decir a tu mamá, a tu papá, a tu familia. No, yo no sabía nada, mi hijo no acostumbra quedarse fuera de la casa. Sale normal como salen los muchachos jóvenes, pero siempre regresa. ¿Ves? Siempre regresa, nunca se ha ido 2 o 3 días por ahí, y nada de eso, no visita ningún lugar que se pueda quedar tanto días.
Ya esta yo veo al guía, me hablo con él, nunca sabe por qué está allí, con la esperanza de que lo suelten mañana pasado, porque él no tenía nada, no había echado. Yo digo, ¿qué te pasa, mío? No, que no he hecho nada, no sé por qué está aquí. Le tocó un instructor con una forma malísima que nunca me miró la cara, los ojos, como que alguien sabe algo y no lo quiere decir. ¿Cómo se llama? Manuel Batista. El instructor. El instructor de hoy. Nunca me cambiaba la bola, me salía de la esquina, así, pues, majaseando. No, oiga, Manuel, pero que lo que no. Está aquí, el que me quiera mover. Y él con esperanza todos los días mío, dándole aliento. ¿Cuántos días estuvo detenido? Bueno, así que estuvo ahí en todo ese tiempo hasta que lo pasaron para... ¿Cuántos días? Como 3 meses, ¿no? Detenido en este lugar, en instrucción. Hasta que le hicieron... Y en estos 3 meses, ¿le dieron la información por qué estaba detenido su hijo? Al final, después de ese tiempo ahí, bueno, eso fue en mayo, 25 de mayo. Pasó mayo, pasó junio, y entonces nos dijo que no, que era una investigación que estaba haciendo por un asesinato que había ocurrido en Moa, pero más o menos sí salió una cosa formal. ¿Ves? Ya yendo ahí todos los lunes a visitarlo, dándole apoyo y viendo que se resuelve, yo mi trabajo y esto con lo otro. Él, esperamos en julio, es su cumpleaños, el 10 de julio, cumplió los 29 años. Todas las lunes instrucciones me tocaba la visita con él, hablo con el instructor Manuel Batista y le digo, mire, y él también, porque tiene un comportamiento bueno, muchacho, no porque sea mío, pero un comportamiento bueno, que se lleva con todo el mundo, las relaciones de él son buenas. Él, dejamos la visita para del lunes para el jueves, y todo lo coordinamos y todo para el jueves, y ya todo quedamos bien. Yo me aparezco el jueves, salgo de mi casa como a las 4 de la mañana, así para coger transporte porque es lejos. Amanezco allí temprano de instrucciones, mando a la muchacha información con buena forma y todas esas cosas, lo avisó al instructor, dijo que sí, que esperar. Son las 8, son las 9, 9 y pico, el instructor sale entonces, sale en la máquina de la policía, salen y se sacan a los 3, que le iban a hacer una prueba que le faltaba en el hospital allá en el ENI, una prueba penal, ¿no? Es de eso que le hacen una medicina legal. Digo, oiga, pero si yo quedamos que él dejar todos esos días libres, desde el lunes para quedarse hasta el jueves, para yo poderlo venir, que traía hasta un caicito Mayarí tan lejos. Entonces, cuando yo estoy con la comida y todas esas cosas ahí, bueno, echándose a perder, ya las 2 de la tarde, las 4 a las 5, ya llegan a ser las 7 de la noche. Ya las 3 de la tarde vi que pasan maquinita, pues ya han pasado con nosotros muchachos, nosotros 2. Y yo desesperada llamando allá, llamando donde estaban, buscándome adentro, buscando los otros instructores, el de la portada y todo, para que me dieran a ver que yo me tenía que ir para Mayarí. Casi a las 8 de la noche pasan una maquinita conmigo, tirado a la parte de atrás de la maquinita, ahumado, no sé qué es lo que le dieron, no sabían decirme nada de eso. Yo me volví loca y dije que te lo iba a sacar en la prensa, que iba a no sé qué, me iba a quejar. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Ya entonces lo sacaron, mi hijo lo vi, mi hijo estaba empegotado completamente el pelo, mojado la cabeza, lleno de como unas pegotes de una mezcla o algo, parece que le hicieron una prueba, y yo, bueno, ¿y qué es lo que pasó? ¿Qué le dieron? No, un poquito así, que el doctor me dio riendo, ese risueño, que yo informé allí, él que no sabía así, pero ¿qué pasó? No sé cosa, no me acuerdo de nada. Yo con toda la comida tuve que virar, dando gritos yo también, con toda la comida para atrás. Entonces el lunes supe después, cuando volví el lunes a su visita, que lo habían llevado hasta el hospital de Lenin a inyectarlo porque le había dado paulicemia. Él no pudo comer nada, él no pudo. Pero dígame, concréteme, ¿qué fue? ¿Por qué lo acusan? ¿Por qué ha estado detenido y por qué lo acusaron? Porque él lo acusan de cómplice en un asesinato que hacen en Moa. Ajá. Pero sin ningún tipo de prueba, sin nada, solamente que la de Sanders, por un parecido y por un tal cepillo, marca a mi hijo y a otro en prisión, que cae por otro robo, una bicicleta, no sé. Te quiero decir, entonces la historia de mi hijo es, de ahí para acá las cosas se agravan, porque de ahí entonces que le salta una prueba de dolor que se lo hacen inconscientemente. 2 veces él dice que le hacen la prueba de dolor, y según él, por un tal Capitán Moreno, dijo que no, que le habían hecho ninguna prueba, que eso no se le entregado porque cayó fin de semana al laboratorio, que como lo habían cogido otra vez, pero lo dice que le cogieron 2 veces para el dolor. Tanto normal, y entonces esa vez fue que entonces hasta le pusieron, viraron el expediente unas cuantas veces de la fiscalía porque no tenía en concreto su dictamen de la sentencia. Ha sido un libro sin una narración que ha hecho el compañero Alexander,
el promotor, el autor de los hechos, que en estos momentos está con 16 años, mi hijo con 24 años echado sin ningún tipo de prueba, y el otro con una causa conjunta con 30 años, el EGAR, que ninguno se conoce. Mi hijo afirma todavía en todo este tiempo, llevo 8 meses en esta historia, luchando por su libertad, porque es inocente. Le han hecho pruebas de todo tipo, han puesto gente de todo tipo, y mi hijo todavía dice que es inocente, que no sé cómo ha caído. Es un parecido por un tal Cepillo. Mi hijo está ubicado en esa historia. Y las 3 personas, estos 3 personas que acusados, ¿se conocen? No se conocen, porque el mío es de Mayarí, el otro es de Bane, que su mamá vive en Ferton, y el otro es de Holguín, que estaba cumpliendo una granja esa en Cabeza 1 por ahí por Buenaventura. No, nadie lo aventó, nunca nadie junto. No se pudo declarar en el juicio que ellos se conocían, que ellos se vieron en ningún lugar juntos. Solamente la historia creíble de Alexander, que desde que cayó en instrucciones han acomodado la historia. Él ha variado la historia, no cuenta hasta que acomodó. ¿Dónde fue el delito? ¿Dónde se En Moa. ¿En qué lugar? En el Instituto Sismológico de Holguín, de allá de Moa, de la Universidad de Moa. Y, un laboratorio que arriba dice, ¿cuál de los 3 tenía relación con el Ociso? El Alexander. ¿Cuáles eran las relaciones? Él tenía una relación que él estudió en la escuela, fue expulsado de esa escuela, y él se quedaba tiempo, según ahí la gente, él se quedaba semanas ahí con el compañero el muerto. Con el Ociso. Sí, que tenía negocio de computadora, de pastillas, según la pastilla, el dinero que le debía el Ociso a él era de Viagra, que debía 1.500 pesos de Viagra. ¿En moneda nacional o en CBC? En moneda nacional, lo que dice. Y entonces él lo ubica, a mi hijo se lo presentan como Cepillo, te traemos Cepillo aquí. Él marca a mi hijo por unos tatuajes, con 2 tatuajes que tenía, que no eran visibles, porque mi hijo nunca ha usado de eso, plover de cuello. Sin embargo, mi hijo tiene 3 tatuajes. Tenía 2 y uno en el brazo que era visible. El visible nunca se lo pudo decir. Él demarcó cuando decir que a mi hijo se lo presentaron sin camisa. Que se recuerda que lo presentaron a Alexander y se lo vieron ahí en el careo. ¿Hubo algún careo entre los 3? Pusieron un careo entre los 2 y él dice que no, se lo presentaron y Alexander con miedo lo señaló. No una cosa no, con miedo dice que lo señaló. Y desde que empezó el trabajo de inclusión, fue un trabajo malo, que digo, mi hijo dice, entonces no es, sin haberle hecho el juicio, el mismo 28 de junio, a mi hijo lo sacan por la prensa en Holguín, por el periódico Ahora, con alto potencial delictivo, con antecedentes penales, de todo, que no trabajaba. Mi hijo nunca ha tenido antecedentes penales, tenía un puesto de trabajo que le aportaba al Estado todos los meses 600 pesos. Usted me cuenta que en la prisión a él lo confunden con un tal Cepillo. Todo el que la ha visto, inclusive la gente que ha venido a otra prisión de Bahía y eso, la han mencionado por Cepillo. Y no, yo no soy Cepillo. Sí existe en Mayarí un Cepillo con las características y todo, flaco, que tiene como 30 y pico de años. Pero eso yo lo hablé, no quisiera, dice el instructor que él había revocado eso y que eso no, que ese Cepillo no estaba. Dicen la gente que yo conozco que en esa fecha de febrero a marzo ese Cepillo estaba, de enero a marzo ese Cepillo estaba preso, que estaba en una granja parecida de ella, una granja en Holguín. Y ellos dicen que buscaron una computadora. ¿Y la granja está cerca? No, en Holguín, Calixto García, por allá en Celones. ¿Y este Cepillo sí es amigo de Alexander? No, bueno, que yo sepa hasta el momento no se ha podido, porque en mi instrucción no te dan ningún tipo de detalles. Que es lo que yo quería que se investigara, si el EGAR y el Cepillo se conocían, si eran contemporáneos en prisión, porque solamente para tú ir a un hecho de esa índole tiene que ser conocido, tiene que ser presidiario viejo. Tiene que Alexander tener que haber convivido con una persona esa, no como él hace la historia, que se encuentra 2 desconocidos en la calle, le propone buscar un dinero que le den un amigo de él en Moa y los otros 2 van, pero que marca a uno de Mayarí, que es Cepillo, que él al final acomodó a mi hijo y que tampoco lo conocía por nombre, y el otro que marca es EGAR, que también lo marca en Mayarí, y es Holguín. ¿Quién fue el testigo que no se pudo llevar a juicio de que esas 3 personas se conocían? Solamente la historia de Alexander. Es decir, que Alexander ha cambiado la historia cada vez que le ha dado la gana, porque alguien lo ha apoyado en esa historia. ¿A cuántos lugares usted ha escrito instituciones? Bueno, yo vine aquí a La Habana y yo que mandé carta y mandé primero al principio como el 4 de julio del año pasado. Después vine para el final de noviembre y diciembre, entregué al Supremo y todo, y fui al Supremo y me dijeron que no, que la casación, yo hice una casación, había que esperar para entonces la investigación, que la casación dijo, oye, yo temo que se haga en Holguín otra vez, porque a mí no le enredaron
entregaron en Holguín. Todo el proceso fue en Holguín, inclusive el juicio se iba a hacer en Moa, la sala cuarta de Desagua, que pertenece de Moa para de Mayarí para allá. Y lo hicieron de un día para otro en Holguín. ¿Y las respuestas que le han dado en las instituciones gubernamentales? No, me pasaban las cartas a Mayarí de que habían pasado el caso mío por Holguín, y de Holguín entonces para Mayarí, entonces que había que esperar la casación. Pero que el Tribunal Supremo hay en cada provincia, y me entero hace poco de que fue sin lugar otra vez la casación. ¿Y la casación fue? Ahora hace poco me lo entregaron el día 14 ¿Y qué respuesta le dieron? Que no, que estaba sin lugar. ¿Tiene algo más que decir como madre? Como madre, imagínense cómo me puedo sentir yo, que mi hijo está reclamando su justicia, su inocencia. Yo soy una madre y tengo dolor también por el ociso, pero no quiero que mi hijo esté pagando una cosa que no ha hecho. Porque aunque tú seas hijo de papá y mamá, tenga poder, tenga plata, tenga influencia, tú tienes que pagar lo que hiciste. Porque si mi hijo fuera culpable de lo que ha pasado, yo tuviera la tranquilidad aquella, con dolor y apoyo moral, pero dársela a tu hijo. Bueno, tiene que pagar lo que hiciste. Pero lo que no quiero es que mi hijo esté pagando una cosa que dice que no ha hecho. Y sin demostrarse en el juicio, todo lo que se habló en el juicio a la narración que hace Alexander en la sentencia es muy distinta. Muy distinta porque Alexander marca, conoce a Edgar ahí en instrucciones porque lo oyó hablar, o a mi hijo porque lo oyó hablar, según los retratos hablados, que fueron ayer que nunca lo vi, las personas que vieron el retrato hablado no se parecen nada a mi hijo, y decía que tenía un acento habanero. El secretario de Cepillo tenía un acento habanero, mi hijo no tiene acento habanero, una persona más gruesa. Es decir, que acomodaron a mi hijo a esa historia porque dieron 72 horas para cerrar el caso, y mi hijo cayó en un mal momento. Lo marcaron para cerrar el caso porque lo tiraron por la prensa, después al quejarme yo tanto, volvieron a hacer otra aclaratoria diciendo que no, fue un error, que a mi hijo no le contaban antecedentes penales, que fue una nota sencilla que no la que yo quería, que fue un error que me contaban antecedentes, pero que no está ahí cumpliendo. Es decir, que fue mala investigación de Mayarí, porque tengo mi presidente de mi CDR, que nunca se investigó, el vecino allí, que lo conocen de que nacieron, te digo que llevé a alguien al juicio, fueron personas del partido, gente integrada, vecinos, que no fue ningún muchacho, no fue nadie comprado, fueron personas decentes, integradas a la sociedad. Y no se creyó, Alexander llevó todos los testigos, fueron allí en contra de él. Él se lo ocupó todo lo del robo, todo, él se lo ocupó del robo, inclusive un carro embarrado de sangre de muerto en un maletín. Y todos los vecinos, todos los testigos fueron desde que él entró a la universidad hasta que salió, como 4 visitas cero, el chofer que lo llevó hasta la entrada de efecto, él le pagó y lo dejó frente a su casa con todo el equipaje, con un maletín, un saco y una caja. Es decir, que Alexander se pasó de ahí, buscó un muchacho en un van y trasladó todos los bienes que a quien se le ocupó todo el robo fue Alexander. Él estuvo haciendo una vida que en ningún momento estuvo lleno. Y todos los testigos fueron el asesor que le compró la computadora, el mouse, la tarjeta de la billetera del muerto, el reloj del muerto, que fue un reloj de pulsera negra, se lo propuso en visita cero. Es decir, que todas las cosas se lo ocupó. Él sale en esta historia con 16 años. Y en el juicio van todos los testigos y el tribunal No, él no entendió y él salió, todos los testigos fueron que vieron a Alexander solo. Y todos señalaron a Alexander, es decir, que los otros personas que fueron a los hechos, nadie eran invisibles. No bajaron por ninguna parte, no subieron, no tuvieron huellas, porque inclusive en las huellas yo no puedo entender cómo después de 3 días en un lugar herméticamente cerrado, si hay una persona en descomposición, un muerto, ¿qué huella olor puede haber? Con 3 días, una persona en un lugar... ¿A los cuántos días cogen a su hijo después del asesinato? En mayo, 25 de mayo, nunca huyó, siempre tuvo su punto de trabajo. ¿Cuántos días pasó? Imagínense que fue solo 3 meses, pasó en febrero. ¿A su hijo lo detuvieron a los 3 meses? Febrero, a marzo, febrero, marzo, abril, mayo, como a los 3 meses, sin huir, sin nada, con su pinchito, su pelo igual, sin... No es lógico de que yo esté trabajando en una esquina que es Mayarí, que es un pueblo pequeño. ¿Qué más que todo el mundo lo conoce, va a marcarse por un cepillo sabiendo que él nunca lo han dicho todo. ¿Qué más usted quiere expresar? De que él estaba dispuesto a que lo trajeran para La Habana, que lo trajeran, le hicieran aquí la investigación que tenía que hacerle y toda la interrogación, que no lo hicieron como te deben hacer. A mí me hicieron pruebas de estos tipos. Alexander nada,
le han hecho, él no lo han presionado ningún tipo, él sí sabe la historia cómo pasó y quiénes fueron y todas las huellas que se encontraron. A mí no lo marca una prueba de dolor, después de haberle hecho esa prueba que le hicieron ese día en medicina legal, que le dan una toma, es que le aparece a raíz de ahí la prueba de dolor, no